Bien, muchachos, gracias nuevamente. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a continuar trabajando con nuestros temas. Pero antes de pasar a revisar nuestro tema del día de hoy, quiero preguntar si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta del trabajo que tienen en curso y sobre todo algún comentario o observación acerca del reciente cierre de ciclo que tuvimos del primer parcial, que me puedan compartir alguna opinión o o algo que quieran hacer, alguna observación que quieran hacer. Muchachos, adelante, los escucho. ¿Puede repetirlo? No lo escuché, maestro. ¿No me escucharon nada, por favor? Muchachos, ¿no se escuchó nada? Sí, profe. Bien, a lo mejor tienes problema con tu audio. Voy a mover a ver si acaso. Bien. La idea, muchachos, es que antes de iniciar la sesión, que me digan si tienen algún comentario, alguna observación en relación al reciente ciclo que terminamos, que es el primer parcial. Si tienen alguna duda o alguna situación, y también en relación a si tienen dudas al trabajo que tienen en curso, su reporte de práctica, y creo que hay una actividad por ahí del simulador de campo eléctrico. Esa es la pregunta. Profesor, bueno, profe. Sí, te escucho, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta sobre lo del simulador. ¿Lo tenemos que poner donde sea y tomar captura o es en un punto específico? En este caso, en esta primera etapa es donde tú quieras, es para que experimentes. Ya después Ok. voy a dar una indicación precisa de qué es lo que van a hacer con ese simulador. Ok. Gracias, profesor. Sí, ahorita es completamente libre como tú quieras ponerlo. El chiste es que te familiarices con el simulador, nada más. Ok, muchas gracias. Nada. ¿Algo más, muchachos? ¿Algo más quieran Yo tengo comentar? una pregunta igual sobre el simulador Pro. Adelante, Genaro. ¿Solamente tenemos que utilizar las cargas o también los sensores? Es la herramienta de tu potencial, todo lo que está ahí lo puedes usar. El chiste es que lo experimentes nada más. Ok. Sí, gracias, prof. ¿Algo más, muchachos? Por ahí les comento de una vez, no sé quién es el Puchis, no lo tengo en mi salón. Si no se identifican adecuadamente, los voy a retirar de la clase, por favor. Tengan cuidado. Esta es una cosa oficial y seria, por favor, tienen que identificarse como tal. Bueno, espero que en el transcurso de los próximos minutos hagan ese cambio, porque si no lo voy a retirar de la clase, por favor. Muchachos, ¿algo más que quieran comentar? No, profesor, creo que no. Gracias. No, profe. No, Sí, profe. yo no tengo duda. Gracias, Ayelen. Yo sí quiero comentar algunas cosas, muchachos. Quiero que quedemos claros en algunas situaciones porque parece que hubo cierta confusión. Bueno, siempre hay cierta confusión en relación a la forma en que se califica, y luego hacemos cuentas demasiado optimistas con lo que tenemos a la vista, y luego los reclamos vienen en el momento de la verdad. Y bueno, desafortunadamente no tuve otra opción más que hacerlo ya en el último minuto, pero bueno, voy a tratar que el próximo parcial esté con un suficiente tiempo para poder aclarar todas las dudas a ese respecto. Pero sí voy a compartir mi tabla donde se hicieron las calificaciones. Vamos a repasar la forma en que se obtiene su promedio del parcial, y vamos a ver ahí algunos detalles con algunos compañeros que tienen por ahí deudas pendientes para este parcial, muchachos. Entonces, si tienen algún comentario, alguna duda, en el momento que vayamos viéndolo, me
me informan, por favor, para poderme detener y aclarar. Entonces voy a compartir mi hoja de cálculo donde calculé sus promedios. Desde luego es totalmente anónima, pero sí quiero que vean aquí un par de detalles. Está aquí, todas sus actividades están aquí listadas. Creo que hasta aquí es lo que viene de Edmodo, perdón, de Classroom. Y entonces todo lo que hacemos en Classroom, los ejercicios que vamos dejando a lo largo del parcial, pues son, es parte de la evaluación continua, es parte de los 3 puntos que corresponden a la evaluación continua, de tal suerte que yo para sacar una calificación de evaluación continua, lo que tengo que hacer es sumar todas estas cantidades y promediarlas de tal manera que esto represente 3 puntos de los 10 que es su parcial. Entonces, por ejemplo, aquí el compañero hizo que todas estas, solamente tiene esta un tanto baja, y por eso de los 3 puntos posibles alcanzó 2.88. Esa es la primera parte de la evaluación del parcial. Después viene una segunda parte que es la calificación de laboratorio. Esa acordamos que todos iban a recibir lo mismo, todos tienen exactamente 1.5, porque pues estamos a la espera de que entreguen su reporte de práctica, y dependiendo de lo que entreguen en ese reporte de práctica, pues tendrán tal vez un punto 5 más, un punto 5 menos, no sé, pero yo espero que la mayoría pues puedan ajustarse a este 1.5, y bueno, los que les deba les repondré en el siguiente parcial, y los que me deban pues les tendré que cobrar en el siguiente parcial. Y esa es la parte del laboratorio. De los 2 posibles puntos, solamente van a tener todos 1.5, entonces en este parcial no había posibilidad de sumar más de 9.5, aunque todo estuviera perfecto en todos los demás rubros, muchachos. Entonces, esas son mi segunda parte. Mi tercera parte es el examen de teoría, que en este caso corresponde a los aciertos que tuvieron en su examen de teoría en Edmodo. Y entonces lo que corresponda a esos aciertos, pues es lo que tienen en su examen de teoría, con un punto como máximo, porque es lo que vale el examen de teoría, un punto. Y finalmente el examen de problemas, que son en base a las evidencias que ustedes entregaron que ustedes subieron a Classroom de los problemas que resolvieron en su examen, pues yo califiqué y asigné una calificación en base a esas evidencias. Si no entregaron evidencias, pues no va a haber calificación. Si sus evidencias no soportan lo que pusieron en Edmodo, pues entonces tampoco hay posibilidades. O generalmente, muchachos, ocurre que podemos atinarle en Edmodo, pero si no lo justificamos en lo que entregamos como evidencia, pues no lo podemos validar. Pero en la mayoría de los casos sucede lo que pasó aquí, muchachos. Ustedes ven que aquí tiene 25 puntos el compañero o compañera que corresponde aquí, pero en Edmodo solamente tenía 10. Si yo simplemente me hubiera ido por lo de Edmodo, pues simplemente pues hubiera sido injusto, porque pues estar demostrando que hizo más que lo que pudo contestar correctamente en Edmodo. Y en general es así, pero bueno, aunque hay algunas variantes, si se dan cuenta, aquí tengo 25, pero selecciono 3 bien en Edmodo. Acá, por ejemplo, tengo 20 y 34, que fue la real que le asigné. Entonces, en general así sucede, muchachos. Entonces, para que tengan conciencia y conocimiento de eso. Finalmente, yo tengo un total de sumando esas 4 calificaciones, yo tengo un total, que en este caso me dio 7.55. 7.55, pues lo que tengo que poner en el SAES es 8, porque no hay posibilidad de poner decimales, tengo que redondear. Y ustedes saben la regla, después de 6.5 hacia arriba, pues toda la calificación sube. De 5.99 hacia abajo, toda calificación baja al entero previo, perdón. Entonces, en ese sentido, quiero que veamos aquí algunos casos. Todos recibieron su calificación, muchachos, su calificación promedio del parcial.
Tengo este caso, por ejemplo, tengo 5.3, pero en SAE subió 6. Entonces aquí el compañero, que ya seguramente sabe quién es, pues está aquí, le facilitamos un punto para que pasar el parcial. Entonces en el siguiente parcial pues nos debe de reponer un punto para poder estar a mano, es decir, está obligado a sacar en el siguiente parcial al menos 7 para poder mantener ese promedio de 6. Lo mismo ocurre por acá, por acá, por acá. Todos estos 6 que tengo aquí tienen la misma situación. Entonces, muchachos, ese es el punto. Quiero que tomen conciencia las personas que tienen menos de 6 en su promedio y 6 apareció en sus AES, pues tienen esta situación de que se les asignó un punto adicional para poder subir al 6. Y entonces, pues, tienen un compromiso para el siguiente parcial de elevar su calificación y reponer ese punto que se le está prestando. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna objeción? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? No, no, profesor. Bueno, por mi parte no. Gracias. No, profe. No, profe. No, profe. Ninguna, profe. Gracias, Ayelen. Gracias, muchachos. Entonces, pues ese es el panorama que yo veo. Los que no alcanzaron, muchachos, no está perdido nada. Todavía podemos reponernos, aún con ese 2 por ahí, con esos 13. Todavía podemos levantarnos y sacar sin problema este curso. Solamente es cuestión de que ustedes se decidan a hacerlo. No creo que no tengan capacidad. Lo que creo es que a lo mejor hay problemas, sí, pero de todas maneras tenemos capacidad y tenemos posibilidad de mejorar en muchos aspectos. Entonces, muchachos, por mi parte y por esta parte creo que es todo. Si no hay algún comentario adicional, pues vamos a empezar a trabajar lo de la clase. Y preguntos en relación al trabajo de la práctica, del reporte de práctica. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no ha recibido su documento o los materiales para poderlo elaborar? A mí no me llegaron los documentos, profe, de donde tienen que estar las prácticas. O sea, no me llegó el documento de los equipos, pero a mí no me salían las prácticas. ¿Que llegó el documento de cuál? Perdón, a ver, repíteme. Donde te llegan las prácticas, los que tenemos que hacer. O sea, no me llegó que era del equipo y ya. ¿No te llegó la carpeta donde están los recursos, las imágenes y los videos? Esa no es la que no tienes. No. Bien, mándame un mensaje por Classroom con tu correo, porque a lo mejor no estaba bien escrito o no sé, algo pasó. Y para podértelo compartir de nuevo o enviarte el link. Ah, ok, gracias, profe. En la actividad del laboratorio, mándame un mensaje privado y corrobórame tu correo y y veo para compartirte la carpeta. Ok, sí, gracias. Entonces, muchachos, ¿algo más que quieran comentar? ¿Que quieran platicar al respecto? ¿No hay, muchachos? No, profe. Gracias. Entonces, el día del lunes no tuvimos sesión, pues era día festivo. Entonces, traté de no avanzar demasiado con el otro grupo para ponernos al día, pero entonces les voy a compartir, muchachos, la sesión que tuve con el otro grupo, porque fue nada más una sesión de revisar una parte de teoría que todavía no ponemos en práctica. Entonces, les voy a compartir eso para reponer la sesión de lunes que no tuvimos. Y el día de hoy, entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que es un poco más interesante y va a sernos más útil para este parcial, que y tiene que ver con el tema previo que vimos de energía potencial eléctrica. Entonces, les voy a compartir mi presentación para que vayamos revisando este tema. Y pues sobre él trabajemos.
Bien, muchachos, aquí está mi presentación. Entonces, el tema que vamos a realizar el día de hoy, que se llama potencial eléctrico. Ya vimos para cuerpos cargados, para cargas eléctricas, ya vimos varios fenómenos. En principio, la fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas o dos cuerpos cargados eléctricamente, perdón. Vimos que también alrededor de cualquier cuerpo cargado alrededor de cualquier cuerpo cargado existe un espacio, un espacio alrededor en el que se manifiestan precisamente esos fenómenos eléctricos, electrostáticos, donde se puede manifestar esa fuerza cuando yo acerco otra carga. Y a eso le denominamos el campo eléctrico. Y después, el siguiente concepto que vimos era en relación a cuando existen dos cuerpos cargados cercanos, pues estos cuerpos cargados generan una cierta energía, tienen implicada una cierta energía potencial por ese simple hecho de estar cercanos, y si los alejábamos o los acercábamos más, esa energía potencial que existe entre esos cuerpos cambia dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estén esas cargas. Y el día de hoy vamos a ver otra característica de estos mismos fenómenos que se llama el potencial eléctrico. Entonces, esto es muy relacionado a la energía potencial eléctrica. De hecho, se deriva de la energía potencial eléctrica. Y tiene una definición muy similar a la energía potencial eléctrica. Pero, ¿a qué se refiere este potencial eléctrico, muchachos? Pues es simplemente también tiene que ver con cómo está cargado un cuerpo y qué influencia puede generar sobre otro cuerpo que se coloca en su proximidad. Entonces, dependiendo dónde haya otro cuerpo próximo a un cuerpo cargado eléctricamente, pues va a tener un cierto potencial de actuar sobre él, va a tener una posibilidad de actuar sobre él, ya sea que lo atraiga, ya sea que lo repele, que lo aleje de él mismo. Entonces siempre va a tener una potencialidad, o sea, una posibilidad de hacer algo con ese cuerpo que se aproxima a él. Entonces, a eso se refiere este potencial eléctrico. Alrededor de este cuerpo cargado, donde quiera que coloque otro cuerpo cargado, entonces va a poder influir sobre él, y ese es el potencial que tiene este cuerpo cargado de afectar a otro cuerpo cargado que se acerca a él. Y entonces esto se utiliza finalmente para llegar a un concepto que se llama la diferencia del potencial, que nos explica en la siguiente parte del curso por qué podemos tener electrones en movimiento de manera continua, y entonces pasar a la siguiente parte del curso que deja de ser electrostático para convertirse en una electrodinámica, es decir, para ver por qué razón los electrones ahora se mueven de manera continua y permanente a través de los cuerpos. Entonces, ese es el punto del tema que revisamos hoy, que se llama potencial eléctrico, y vamos a ver precisamente ese concepto de potencial eléctrico y el concepto de diferencia de potencial. Aquí en la parte de abajo hay un símil de este concepto con respecto a un sistema hidráulico. Más adelante lo vamos a revisar para tratar de entender qué es esta diferencia de potencial. Entonces, muchachos, voy a pasar a mi siguiente lámina, en donde viene el concepto de el potencial eléctrico. Básicamente me dice la lámina que este potencial eléctrico, que yo simbolizo con la letra B, que a lo mejor ustedes que son de telecomunicaciones ya ubican bien esa letra, porque en algún momento la han utilizado en sus materias como electrotecnia, para representar una cantidad física que se llama voltaje. Les pregunto, muchachos, si es así o me estoy imaginando, si saben lo que es el voltaje. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bien, entonces ustedes han usado esa palabra del voltaje.
Aquí entonces esa V la podemos utilizar para representar tanto el voltaje como en este caso de electrostática para representar el potencial eléctrico. Y de hecho las unidades en los dos casos, en las dos cantidades físicas es la misma, son los volts. Pero bueno, para la electrostática, muchachos, este potencial eléctrico también se define como la energía potencial entre unidades de carga. Es decir, tengo dos cargas, tienen una cierta energía potencial. Si yo quito el efecto de la segunda carga, ¿sí? Entonces mi carga que me queda sola, perdón, pues tiene ese potencial, tiene esa posibilidad de actuar sobre cualquier otra carga que ponga yo en cualquier punto alrededor de su periferia. Entonces, precisamente esa es la definición del potencial eléctrico. Si vemos aquí, la expresión que me maneja esta lámina es que, perdón, el potencial eléctrico es la energía potencial entre la carga. Sus unidades me dice que son volts, y ya que dividimos energía potencial que normalmente vamos a determinar en joules y una carga que normalmente vamos a determinar en coulombs, pues entonces sus unidades son joules por coulomb y eso significa volt. Entonces, si recordamos, muchachos, de la expresión de la energía potencial que vimos antes, vamos a ver que este potencial eléctrico es la energía potencial, y la energía potencial la determinamos en el aire vacío con la constante que me representa al medio multiplicada por el producto de las cargas. Voy a representar una carga con esta Q, voy a representar la otra carga con esta Q, entre la distancia que separa esas cargas, y de esta manera podría determinar la energía potencial entre dos cargas, una que tiene una carga Q minúscula y una que tiene una carga Q mayúscula. Pero si yo defino este potencial eléctrico como la energía potencial por la unidad de carga, entonces pues tengo que dividir entre cualquiera de estas dos cargas de tal manera que pues me va a quedar el efecto de una sola carga, porque al dividir yo esto me va a quedar se va a eliminar, y entonces el potencial eléctrico simplemente va a ser igual al producto de la constante K o la constante del medio multiplicado por el valor de la carga que produce ese potencial eléctrico entre la distancia que separa un punto en el espacio con respecto a esta carga en donde yo quiero determinar el potencial eléctrico. Y esta va a ser mi expresión matemática para determinar el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio cercano a una carga Q. Entonces, muchachos, quisiera que ustedes vieran ahora y compararan esta expresión matemática que acabo de encontrar con alguna otra que hemos visto previamente. ¿Alguien tiene una idea o alguien le encuentra similitud a alguna otra expresión? Cualquier opinión es importante. Creo que no, profe. ¿No? Antes ya vimos el concepto de fuerza eléctrica, campo eléctrico y energía potencial eléctrica. ¿A cuál de estas se parece esta? Se parece a la de campo eléctrico. ¿Campo eléctrico? Exactamente, se parece a la de campo eléctrico. De hecho, es exactamente igual que la de campo eléctrico. La única diferencia es que en la distancia que está en el denominador no va al cuadrado, sino es lineal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que no tenemos que aprendernos una fórmula nueva, solamente recordar la relación. El potencial eléctrico es similar a la expresión que la del campo eléctrico, solamente que la distancia en el denominador no va al cuadrado. Entonces, esa es la manera en que puedo calcular el potencial eléctrico debido a una carga a una cierta distancia. Entonces, si tengo aquí, muchachos, lo que tengo aquí en mi imagen es una carga eléctrica, en este caso una carga positiva, que voy a llamarle U. Y si yo a una cierta distancia
a una cierta distancia de esta carga, quisiera determinar el potencial eléctrico que existe en este punto, bueno, pues puedo determinarlo de esta manera. Voy a suponer, por ejemplo, que aquí mi distancia, voy a llamarla la distancia 1, es de 5 centímetros. Es decir, yo estoy tratando de determinar cuánto vale el potencial eléctrico producido por esta carga a una distancia de 5 centímetros. Voy a decir que esta carga 1, por ejemplo, tiene una carga de, pues, Q1. Una carga, vamos a dejarla sencilla, de 5 nanocoulombs. Es una N nanocoulombs. Entonces, muchachos, ¿cómo voy a determinar el potencial eléctrico a una distancia de 5 centímetros de esta carga? Pues simplemente empleando la expresión, suponiendo que esto fuera aire vacío, voy a determinar este potencial eléctrico debido a esta carga multiplicando la constante K, que es la constante del medio, por el valor de la carga, entre la distancia que separa la carga a ese punto. Entonces vamos a cambiar esta K por su valor, que es 9 por 10 a la 9. Si recordamos el valor, las unidades de esta constante de proporcionalidad son newtons, metros cuadrados, sobre coulombs cuadrados. Y luego se multiplicó por la carga, que en este caso estoy poniendo una carga de 5 nanocoulombs. Eso quiere decir que es 5 por 10 a la ¿cuánto, muchachos? Nanocoulombs. A la -9. Gracias. Bien, a la -9 coulombs. Y entonces dividido entre la distancia. En este caso la distancia son 5 centímetros, como siempre. La debo de expresar en metros. ¿Cuánto es? 5 por 10 a la -2. 5 por 10 a la -2 metros. Gracias. 5 por 10 a la -2. Entonces, ya tengo ahí lo necesario para determinar mi potencial eléctrico debido a esta carga a una cierta distancia, en este caso de 5 centímetros. Luego esta operación, 10 a la -9 con 10 a la 9, pues estos van a desaparecer y 9 por 5 me va a dar 45. Entre 5 por 10 a la -2, pues que va a ser 0.05. ¿Alguien me dice cuánto es eso? Muchachos, 45 entre 0.05. ¿900? ¿900? Sí, 900. Gracias. 900. ¿900 qué? Volts. Volts. Pero vamos a ver cómo salen. Estos metros cuadrados con estos metros me quedan arriba newton metro, o sea, joules. Entre estos coulombs, con estos coulombs, me quedan coulomb. Joules por coulomb, que es lo mismo que volt. Acá tenemos definida esa unidad, muchachos. En la lámina me dice que joules por coulomb son volts. Entonces, ese es el potencial eléctrico que genera esta carga de 5 nanocoulombs a una distancia de 5 centímetros. Si yo pudiera medir el potencial en todos estos puntos que están a lo largo de esta línea punteada, voy a ver que siempre voy a obtener el mismo valor de potencial, en este caso 900 volts. Entonces, cuando yo trazo todos los puntos que están a la misma distancia y entiendo que por el hecho de estar a la misma distancia, pues siempre voy a encontrar un mismo valor de potencial. Entonces, voy a
poder decir que esto que estoy trazando a la hora de marcar todos estos puntos, se llama una superficie equipotencial. Es decir, es una serie de puntos en el espacio que siempre van a tener el mismo potencial, van a tener igual potencial. Por eso se dice que se llama, es una superficie. Perdón por las letras, pero creo que no me ayuda mucho el pulso hoy y el ratón menos. Equipotencial. No sé si es el frío o es el ansia, quién sabe qué sea. Bien, muchachos, entonces todos estos puntos, aquí tenemos, como es una representación plana, aquí todos estos puntos alrededor de esta carga representada en este plano, pues todos estos puntos tienen el mismo potencial, y entonces esto es una línea equipotencial, realmente sería una línea equipotencial, pero si lo viéramos en 3 dimensiones tendríamos lo que tenemos acá. Entonces, si este fuera el mismo radio de 5 centímetros, y pudiéramos medir el potencial en todos los puntos de la superficie de esta superficie gaussiana de 5 centímetros, veríamos que es una esfera en donde todos los puntos alrededor, todos los puntos, cualquier punto que yo elija sobre esa esfera va a tener el mismo potencial eléctrico, en este caso, un potencial eléctrico de 900 volts, que esa es la capacidad de esta carga de efectuar algún trabajo sobre algún otro cuerpo, sobre alguna otra carga que se coloque en su proximidad. Y bueno, entonces vamos a regresar a lo que me dice la lámina en relación al potencial eléctrico. Me dice que es el trabajo realizado por unidad de carga en contra de las fuerzas eléctricas para transportar una carga positiva desde el infinito hasta un punto determinado. Es una definición medio jalada de los cabellos, pero si se dan cuenta es prácticamente la misma que la energía potencial eléctrica, nada más que aquí me dice por unidad de carga. Entonces, sin hacer tanto caso a la definición, vamos a quedarnos con que el potencial eléctrico es el trabajo realizado por unidad de carga, y lo puedo terminar de esta manera, y dependiendo de qué tan lejos esté el punto donde yo evalúo el potencial eléctrico, pues también va a haber una variación. Por ejemplo, si yo en vez de medir a esta distancia de 5 centímetros, mido el potencial eléctrico o lo calculo a una distancia diferente, por ejemplo, voy a suponer que ahora tengo una distancia de 10 centímetros, desde aquí hasta este punto voy a tener una distancia 2 de 10 centímetros. Así a ojo de buen cubero, muchachos, sin necesidad de cálculo. ¿Alguien me puede decir cuál sería el potencial eléctrico en este punto? Sería el ¿Una doble, idea? ¿no? ¿El doble? El doble, ajá. El doble. Muy bien, 1800. vamos a ver. Vamos a corroborar con un cálculo para no especular. Entonces vamos a ver que el voltaje, vamos a ver, vamos a llamar el potencial eléctrico 1, es el potencial eléctrico 2. Va a ser la constante, 9 por 10 a la 9. Voy a obviar las unidades para hacerlo más rápido. Por la carga que sigue siendo la misma de 5 nanocoulombs. Pero No, ahora la pues, distancia la es mitad. de 10 centímetros, es decir, 10 por 10 a la menos 2. Y entonces esto me da 9 por 5, 45. Entre 10 por 10 a la menos 2 me da 0.1. Y esto me da 450, ¿no? Sí, profe.
450 volts, entonces no es el doble, más bien es la mitad. ¿Por qué? Porque la distancia se duplicó. Entonces, a medida que se va alejando, a medida que se va haciendo más larga, más grande la distancia, pues el potencial eléctrico va haciéndose menor. O sea, la capacidad de influir sobre otro cuerpo que coloque aquí va a ser menor a medida que esté más lejos. A medida que esté más cerca, pues voy a poder influir más sobre este otro cuerpo que coloque en la proximidad de esta carga. Entonces, muchachos, esa es la manera en que va a variar nuestro potencial eléctrico. A medida que se aleje el otro cuerpo o el punto donde estoy evaluando el potencial eléctrico, pues ese potencial eléctrico se va a hacer más pequeño. Pero una característica que sí vamos a encontrar es que estos potenciales siempre van a ser números grandes. Vamos a encontrar cantidades de kilos, de megas, de gigas, de volts en los ejercicios que realicemos. Muchachos, se va a acabar la sesión, nos reconectamos para la segunda parte de esta sesión y continuamos con un par de ejercicios al respecto de esto del campo eléctrico. ¿Alguna duda, muchachos? Nos quedan 20 segundos. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? No, profe. Todo bien. No. Vale, entonces vamos a hacer un par de ejercicios adicionales. Esperemos que nos dé tiempo en la siguiente sesión. Y estaremos listos entonces para ya realizar algunos ejercicios de prueba. Bien, muchachos, nos vemos en 2 minutos, por favor. Los espero.